Es interesante, si Akadosh Baruj Hu está, si el Todopoderoso está en todos lados, construir un lugar a donde esté la presencia de Él parece ser un despropósito. Por eso hay una discusión en nuestros sabios si desde un principio estaba programado que haya un Mishkan, o si fue consecuencia del Geta Egel, una consecuencia del pecado del becerro de oro, en el cual el pueblo demostró que no tenía el nivel para poder comunicarse con Akadosh Baruj Hu sin tener un lugar. Más allá de esa discusión, el Zohar HaKadosh nos dice que cuando el Todopoderoso creó al mundo, la presencia divina se encontraba junto al Adam Arishon, junto al primer hombre. El concepto presencia divina, si Dios está en todos lados, ¿cómo podemos decir que a veces se presenta y a veces no se presenta? Este es el primer concepto que tenemos que entender. Dios está en todos lados, pero Él nos hace sentir su presencia. Cuando decimos que Dios está junto al hombre, Él hace sentir su presencia junto a Él. El pecado de Adam Arishon, el pecado del primer hombre, hizo que Dios se aleje un nivel. El pecado de Caín hizo que Adam Arishon, que Akadosh Baruj Hu se aleje un segundo nivel. Y así sucesivamente, hasta que los egipcios en la época de Abraham Avinu fueron lo que provocaron que Akadosh Baruj Hu suba hasta el séptimo cielo y tenga el mayor de su alejamiento. Abraham Avinu fue quien logra hacer bajar a la Shejinah, la presencia divina, un nivel, Yitzhak un segundo nivel, Jacob un segundo nivel, y así sucesivamente hasta el momento en el cual ellos reciben la Torá, en la cual sienten la presencia divina en todo su esplendor. Cuando nosotros visitamos el Kotel HaMaraví, nosotros sentimos la presencia de Akadosh Baruj Hu, porque ahí está más presente. Hay un sentimiento que nosotros no lo podemos decir, no lo podemos interpretar. Eso es lo que ocurre en el momento que nosotros estamos en un lugar a donde la presencia divina se nota más, se siente más, aunque Él está en todos lados. En Perashat Terumá, que hemos leído hace unas cuantas semanas, Akadosh Baruj Hu le ordena a Moshe Rabbenu sobre la construcción del Mishkan, a donde el pueblo va a poder revivir esa sensación que tuvo en el momento que se entregó la Torá. En Terumá, en esa perashá, Terumá quiere decir donativos, en esa perashá, Akadosh Baruj Hu le indica a Moshe cuáles son los elementos que ellos tienen que traer. Pero también, y tenemos que prestar especial atención, se habla sobre el Mahatzita Shekel. Se habla sobre esa media moneda de shekel que el pueblo tenía que traer y que se utilizaba para construir el Mishkan y después se utilizaba todos los años para comprar los korbanot, para comprar las ofrendas que ellos tenían que hacer, las ofrendas pertenecientes a toda la congregación. Había ofrendas que pertenecían a todos y había ofrendas que pertenecían a particulares. ¿Cómo se conseguía el dinero de las ofrendas de la congregación? Una vez al año ellos tenían que hacer un donativo. Ese donativo era el mismo valor para cada uno del pueblo de Israel. Y este donativo se utilizaba para estas ofrendas generales, colectivas. En Perashat Terumá, en esa perashá, se habla sobre los elementos que hacían falta para la construcción del Mishkan. En Perashat Tetzaveh, que es la perashá que viene a continuación, la Torá nos habla
sobre los elementos que hacía falta para confeccionar las ropas del Cohen. En Perashat Kitizá, que es la tercer perashá, y a donde en algún momento la Torá comienza a hablar sobre el pecado del becerro de oro, sobre el Geta Egel, pero la Torá también habla sobre distintos elementos que hacían falta para el Mishkan. Cuando llegamos a estas últimas dos perashiot, Vayakhel y Pekudé, lo que vamos a decir a priori es que la Torá se encarga de repetir lo que ya dijo en las perashiot anteriores. Pero esta manera de estudiar es una manera muy superficial, porque no es posible que la Torá vuelva a repetir. Por eso tenemos que saber qué es lo que la Torá pretende, especialmente en Perashat Vayakhel. Y el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, pide que prestemos atención al hecho que la Torá en esta perashá no nombra el Mahatzita Shekel, no nombra el donativo que cada uno tenía que traer. Y esto va a marcar la gran diferencia para entender qué es lo que el Todopoderoso quiere en esta perashá. Lo emocionante de esta perashá, para mí, principalmente es el comienzo. Vayakhel Moshe, reunió Moshe. Et kol bnei Israel, reunió a todo el pueblo de Israel. La Guemará en Sanedrín nos explica que la manera, la metódica que utilizaba Moshe para enseñar la Torá, cuando Dios le decía una mitzvah, un precepto que eso tenía que cumplir, Moshe bajaba del Har Sinai, bajaba del monte de Sinai y primero se lo decía a Aarón, a su hermano Aarón. Se sentaban los dos juntos, por separados, y Moshe le decía esta halajá, esta ley. Después ingresaban los hijos de Aarón y Moshe repetía por segunda vez. Después ingresaban los ancianos y Moshe lo repetía por tercera vez. Después ingresaba el pueblo y Moshe se lo repetía por cuarta vez. Así cada mitzvah y mitzvah. Después Moshe se levantaba, Aarón repetía una vez más y así sucesivamente hasta que todo el pueblo haya escuchado 4 veces cada mitzvah y mitzvah. En esta perashá hay una excepción. Y la excepción es que Moshe reúne a todo el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué el pueblo? ¿Para qué Moshe Rabbeinu reúne al pueblo de Israel? Primero, les vuelve a repetir la mitzvah del Shabbat. Y esta repetición, enseñan Jajamim, que es para enseñarle al pueblo que la construcción del Mishkan no podía realizarse en Shabbat. Claro, ustedes van a decir, bueno, esto es una obviedad, si en Shabbat no se puede construir. Pero en Shabbat, en el Mishkan, se hacían las 39 melajot, las 39 acciones que no se pueden hacer fuera del Mishkan, en el Mishkan se hacían en Shabbat, tenían que hacerse en Shabbat. Moler, tejer, en Shabbat. Shejitá, la faena, las 39 melajot, ¿de dónde se aprenden? Del Mishkan. Lo que se hacía en el tabernáculo, ahí sí se hacían las 39 melajot, pero solo ahí. Entonces uno puede llegar a pensar que si los servicios que hacemos a Kadosh Baruj Hu se realizan también en Shabbat, también la construcción se puede realizar en Shabbat, y la Torá tiene que aclarar que no. La construcción del Mishkan no se hacía en Shabbat. Y después comienza la Torá, comienza Moshe Rabbeinu a hablar sobre la construcción del Mishkan, sobre la terumá, sobre los donativos que la gente daba. Y en este momento aparecen ciertos motivos muy importantes, ciertos conceptos. Por ejemplo, uno de ellos es que la Torá habla de Kol Neviv Libo, que quiere decir que es toda persona que es generoso de corazón. Quiere decir que era opcional.
Los donativos para el Mishkan eran opcionales. Se habla de Neviv Libo. Después la Torá también nos habla sobre Nesaó Libo, una persona que eleva su corazón para poder aportar de su conocimiento o de sus ganas para construir el Mishkan. Y la Torá nos habla, en esta perashá, de dos cosas muy importantes. Todo es importante, pero marca una diferencia. La Torá nos habla de unos espejos de cobre, marot atzobot. Marot atzobot son esos espejos que usaban las mujeres para pintarse, arreglarse, cuando estaban en Egipto y los hombres estaban esclavizados. Ellas se maquillaban, inducían a sus maridos y de esa manera consiguieron la continuidad del pueblo de Israel. Marot atzobot. ¿Qué se hizo con estos espejos? Se hizo el kior. Había una pileta que el Cohen, Aarón a Cohen, junto con sus hijos, tenían que lavarse las manos y los pies antes de ingresar al Mishkan, con esto que era de cobre, y esto se hizo con los Marot atzobot. ¿Por qué pido que presten tanta atención en este punto? Por cuanto que la gente donó para la construcción del Mishkan, pero no nos dice la Torá qué se hizo con cada uno de los elementos que la gente trajo. Dice el Midrash, Rashi, trae un Midrash, que en el Midrash nos cuentan que hubo una discusión entre Akadosh Baruj Hu y Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu no quiere aceptar estos Marot atzobot, porque él dice que no son apropiados, porque están hechos para Yetzer Hará. Es decir, las mujeres se pintaban, se preparaban a sus maridos, con todo lo que es importante, mantener la continuidad del pueblo de Israel. No le pareció a Moshe que era tan importante, no le pareció a Moshe que esto habilitaba para que se utilice para esto. Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, vos sentís desprecio. Moshe siente desprecio por estos elementos y por eso los rechaza. Y Akadosh Baruj Hu le dice, quiero que los obtengan. Habibim alay. Dice, esto es lo que yo más quiero. Acá vemos uno de los fundamentos principales del judaísmo. En el judaísmo no hay ninguna acción que la persona realice que no esté relacionado con la kedushá, con la santidad. Los goim consideran ciertos servicios o ciertas necesidades, para ser más claro, ciertas necesidades del hombre como el pecado capital. No hay lo que hacer y hay que permitírselo. En la Torá todo lo que uno hace está relacionado con la kedushá. Por eso la pieza matrimonial es considerado por la Torá como el Kodesh HaKodashim. Así dice el Zohar. Tan importante es. Estos marot, estos espejos, yo quiero que los confecciones de los marot atzobot. Es decir, el kior quiero que sea confeccionado de estos espejos. Eso es lo que le dice Hashem a Moshe. Una discusión que va de un lado para el otro. Para Akadosh Baruj Hu es lo más importante y Moshe lo está como despreciando. Y este es el concepto que nosotros tenemos que aprender, tan importante, de lo que Akadosh Baruj Hu nos quiere enseñar. Los marot atzobot. Las mujeres que si no fuera por ellas no hubiese tenido continuidad del pueblo de Israel. Como dice el Shir HaShirim. Tahat atapua jorartija. Shama belateja y meja. Shama iradja y labtani. Los egipcios perseguían a nuestro pueblo. No querían que ellos tengan familia. Entonces las mujeres quedaban embarazadas y cuando llegaba el momento del parto no podían tener familia, no podían llamar a las parteras. ¿Por qué? Porque Paró mataba a esos chicos. Entonces ellas salían al campo. Betaja tatapúa, debajo del manzano, del árbol del manzano, ellas tenían familia.
y dejaban a sus hijos en ese lugar. Y esos hijos eran tragados por la tierra, dice el Midrash. Y venían malajim y los sacaban y los hacían, los revivían y les daban de comer. Y cuando crecían, volvía cada uno a su casa y sabía a dónde estaba su madre. Este es el concepto tan importante que tenemos que estudiar. Otro de los temas que habla la Perashá es el tema de los Nesiim, de los príncipes. Be'anesiim eviu et abnei Shoam be'abnei Miluim. Los Nesiim trajeron las piedras que usaba el Cohen Gadol en su pechera. Rashi trae un Midrash. El Midrash en nombre de Rabbi Natán. Y así dice el Midrash. La palabra Nesiim le falta una Yud. La letra Yud le falta. Está escrito con la falta de una letra. ¿Por qué? Esto es por cuanto que los Nesiim, cuando ellos se escucharon que había que traer donativos para el Bet HaMikdash, los Nesiim son los príncipes. Los Nesiim son los príncipes. Cada tribu tenía un príncipe. Estos príncipes se reunieron y ellos fueron los primeros que dijeron: nosotros vamos a esperar a ver qué es lo que el pueblo de Israel trae. Y todo lo que falte lo vamos a traer nosotros. ¿Qué mejor? Y por eso ellos trajeron todos los elementos, el pueblo trajo todo lo que hacía falta, y en algún momento se acercaron a Moshe y le dijeron: Marbim ha'am leavi, el pueblo está trayendo de más. Ya hemos llegado a lo máximo que necesitamos, no necesitamos más. Y entonces Moshe tuvo que decirle al pueblo: no traigan más. Entonces los Nesiim no tenían lo que traer, los príncipes no tenían lo que traer, porque todo trajeron. Pero trajeron a Abnei Shoam, trajeron las piedras que iban a la pechera. Entonces sí trajeron. Entonces sí había algo que ellos podían traer. Contestación muy simple: ellos no trajeron nada para la construcción del Mishkan. Ellos trajeron para los Begadim. Dijimos que en Perashat Terumá se hablaba sobre la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo. No quedó nada para traer. Solamente para las ropas que está en Perashat Tetzaveh les quedó para traer las piedras que iban en la pechera. Y a Kadosh Baruj Hu no le gustó la actitud que tuvieron los príncipes. Hicieron mal. Ustedes tenían que haber traído inmediatamente y no decir que vamos a esperar a ver qué es lo que el pueblo va a traer y después nosotros vamos a completar. Este Midrash lo conocemos todos. Lo hemos repetido muchas veces. Pero ¿por qué hicieron mal? ¿Qué está mal? Esta semana estuve pensando sobre este tema. ¿Qué está mal en lo que ellos hicieron? Vamos a esperar a ver lo que el pueblo traiga y nosotros vamos a completar. Después no hubo lo que traer. Bueno, no hubo lo que traer. Vamos a sacar una letra. En la Torá va a aparecer el nombre de ustedes faltando una letra, amonestándolos, para que sepan que no hicieron bien, que hicieron mal. Y no solamente desde el punto de vista lógico, hicieron mal. No veo que hicieron mal, sino que tengo pruebas. Tengo pruebas. La Gemara dice que Akadosh Baruj Hu, el Todopoderoso, Metzaref Mahashavá le Maaseh, es decir, Akadosh Baruj Hu, cuando vos tenés un buen pensamiento, ya te lo consideras que lo hiciste. Es una de nuestras bases. Vos querés hacer una buena acción y después no te sale. Te vas preocupado, te vas angustiado. No pude hacer, no se me va a considerar. Viene Akadosh Baruj Hu y dice: se te considera como si fuera que lo hiciste. Porque en el pensamiento vos quisiste hacer una buena acción. Y Akadosh Baruj Hu, el Todopoderoso, que es tan bueno y tan benévolo, dice que Mahashavá Ra'ah en Akadosh Baruj Hu Metzarfá le Maaseh. Cuando tienes un mal pensamiento y después no te sale, Akadosh Baruj Hu no te lo considera. Eso no es lógico, pero es una de las
cosas lindas que Él hace con nosotros. Los buenos pensamientos se consideran como si fuera que lo hiciste. Y entonces, ¿por qué los príncipes que quisieron hacer una buena acción, por qué no se le considera la acción como si fuera que estaba hecha? Esta es una pregunta muy fuerte sobre esto. Tenemos otros lugares en el Talmud que nos habla sobre la persona que dice, Asé Torateja Keva. Dice, está escrito en Masejet Avot, Asé Torateja Keva. Asé de la Torá tiene que ser como algo fijo. Y Rashi trae dos explicaciones a ¿qué quiere decir que tengo que hacer algo fijo? Una explicación es que que la Torá sea lo fijo. Que la Torá sea lo fijo. Que vos no digas, bueno, yo ya decidí que voy a estudiar 1 hora por día o 2 horas por día, o voy a venir el shur los días jueves y con eso me voy a quedar. No digas así. La Torá tiene que ser fijo. Claro, pero no puedo, tengo que cocinar, tengo que planchar, tengo que trabajar, tengo que ocuparme de mis hijos. Pero la Torá sigue siendo fijo para mí. Si yo podría, yo estudiaría más. Y en definitiva, cada vez que tengo un momento libre, lo utilizo para abrir un libro y fijarme algo de Torá. Y me gusta escuchar palabras de Torá. Entonces la Torá pasa a ser algo fijo. La Torá que sea algo fijo. Esa es la primera explicación de Rashi. La otra explicación que trae Rashi es Hacé Torá Tejá Keva, que la Torá sea fijo, es decir, fijá un horario. Fijá un horario para estudiar Torá. Y estos dos conceptos no se contradicen uno con el otro, sino que depende del nivel de la persona. Hay una persona que él no vendría a estudiar Torá, pero tengo una clase fija. Entonces nosotros vemos hombres en el templo que ellos no se pierden su clase. Tengo una clase fija. Hacen muy bien, porque él ya fijó y se comprometió, y entonces él cumple con esto. Este es un nivel. Hay otra persona que él dice, no, para mí todo el día es día de Torá. Bueno, pero tengo que trabajar. Pero yo me escapo del negocio, me escapo de la oficina, voy a escuchar otro shurim de Torá. Esa persona, si a esa persona que está a ese nivel va a decir, yo estudio 1 hora fijo, no me pidan más. No, esto no estás vos cumpliendo con una obligación y después no cumplas más. Todo tiempo que tenés que aprovecharlo para estudiar Torá. No hay contradicción entre los dos conceptos, pero lo que traigo este abot es porque Rashi dice que aquella persona, según la segunda explicación, que en su pensamiento dijo, yo tengo un momento fijo para estudiar, yo estudio 1 hora, yo me esfuerzo para estudiar, y después no lo estudia, se le considera que él estudió esa hora. Porque esa es la fuerza del pensamiento. Eso es la fuerza de la intención de la persona. Y entonces la pregunta se redobla. ¿Cómo puede ser que a estos príncipes se los castigó? Se los castigó por todas las generaciones. Todos los años cuando llega esta operación nosotros volvemos a hablar de ellos. Son el ejemplo de lo que no hay que hacer. Y la Torá nos pidió que lo tomemos como ejemplo. La Torá sacó una letra para que saltemos y digamos, uy, falta una letra. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Rashi, fíjate lo que dice el Midrash, que ellos pensaron bien, pero no actuaron. Ellos tendrían que haber actuado. ¿Cómo poder entender y cómo poder interpretar esta contradicción? Yo quiero, y para que podamos entender un poco de lo que estamos hablando, comentarles una parte muy emocionante. Y lo que me causa más impresión es que es una parte de la tefilá que decimos todos los días. Y nosotros no sabemos en qué momento histórico se dijeron estas palabras y sobre qué se dijo estas palabras. Estamos hablando del Vaivarech David. David Amelech tenía tantas ganas de construir el Bet HaMikdash. El Makom, la Torá, en Humash de Barim, nos habla sobre el Makom, el lugar. Hay un lugar que ahí vas a hacer un gran templo. Y David Amelech quiso construir él el templo. Y David Amelech compró el lugar de Arabna Yibusí, de ese hombre. Él compró el lugar y pidió a todas las tribus que aporten de su dinero, que es donde está hoy el Kotel. Pero a Kadosh Baruj Hu le dijo, vos no vas a poder construir el Bet HaMikdash, porque vos tenés las manos manchadas de sangre.
Sangre de las guerras que hice por el pueblo, habrá pensado David. Sí, pero sos un guerrero y el Bet HaMikdash tiene que resolver no solamente las guerras, sino que toda una serie, todo lo que el pueblo va a pedir. Y todo lo que los pueblos van a pedir. Tu hijo va a construir el Bet HaMikdash. Pero David Amelech compró el lugar y le pidió al pueblo que traiga donativos porque quiso dejar todo preparado para que se pueda construir el Bet HaMikdash. Esto está en Divrei Hayamim Aleph Pereb Haftet. Lo que la gente trajo, Vaitnavedú Saré Abot Besaré Shibtei Israel Besaré Alafim Bameod Usaré Melechet Amelech Betun Abodat Meltokim Zahab Kikarim. Trae todo lo que ellos trajeron, el oro, 5.000 panes de oro. Y trajeron 10.000 panes de plata y miles y miles de elementos de cobre que ellos trajeron. Vaismehu Amalit Navedam. El pueblo, el Pasuk dice que el pueblo se alegró de los donativos que ellos estaban dando, lo dieron de buena fe, con ganas. Vaismehuam, se alegraron. Begam David Amelech, Samach Simchak Dolá, dice acá. Y también David, el rey David, se alegró una gran alegría de haber encontrado que el pueblo donó tanto para el Bet HaMikdash. En ese momento, vamos a parar la pelota por un momento y vamos a pensar juntos. Vamos a suponer que queremos hacer un gran templo, una yeshiva, y pedimos a las personas de la comunidad que donen para esta gran obra, y todos donan, y todos me hacen caso. ¿Qué vamos a decir? Gracias a nosotros estamos perdurando para nuestros hijos, gracias a la persona, al Rab que buscó las donaciones para la construcción. Y hay una sensación de mucha alegría. Yo siempre hago ejemplos que son actuales, pero uno viene de casar una hija. Baruch Hashem, la casaste, y la pusiste dentro de la jupá y pudiste colocar el dinero y todos estaban contentos. ¿Qué alegría te embarga en ese momento como padre? Ah, lo hice, lo logré. Vinieron muchos invitados y la gente estaba muy alegre. Lo logré. Eso decís. Eso es lo que estamos esperando que diga David Amelech. Miren lo que hace David Amelech. Vaivarech David. Y ahí comienza el Vaivarech. Si te van a preguntar en el Sidur, en el resto de todos los días, ¿a dónde está? ¿Qué Vaivarech David? ¿Qué bendijo David? ¿Cuándo bendijo David? Cuando terminó de recolectar el dinero para la construcción del Bet HaMikdash. Dice, Vaivarech David el Hashem. Bendijo David a Dios. Leene Kolakal, delante de toda la congregación. Vaya aquel Moshe. Todos estaban escuchando lo que David iba a decir. Vayomer David, y dijo David, Baruch atah Hashem, bendito sos Dios, todopoderoso, bendito sos Dios, Eloqué Israel Avinu, el Dios de Israel, nuestro Padre. ¿Por qué hacía falta recalcar en este lugar que está hablando del padre de Jacob Avinu, lo que se llama Jacob Saba, nuestro anciano Jacob? Quiso con esto decir David que todos los donativos que yo traje y que trajo el pueblo y toda esta alegría es una cualidad que hemos heredado de Jacob Avinu. Es una cualidad que no nos pertenece a nosotros y no tenemos intención de llevarnos y hacernos alarde de esto. Y sigue diciendo David Amelech, Lejá Hashem Agedulá, Beageburá, Beatiferet, Beanetzach, Beahod. Dice, tuyo es, Borolam, toda la grandeza. Y Rashi explica en forma detallada qué quiere decir Lejá Hashem Agedulá. Tuyo es Dios la grandeza. Natán Shebach la Kadosh Barujú, le dio alabanza al Todopoderoso. Shenatán lo Kach Bekach li Kibutz Mamón, que él le dio. A Kadosh Barujú le dio el dinero. Le Binyan Bet HaMikdash. Interesante. Tuyo es la grandeza, tuyo es la Geburá. Dice que vos me diste la fuerza para poder combatir contra los pueblos. Sí, era un guerrero de David Amelech, pero era un guerrero de Hashem. No era un caprichoso, ni un emperador, ni un conquistador. Y en ese momento le está agradeciendo a Kadosh Baruj Hu todo eso. Y el Tiferet,
y todo lo que la hermosura de lo que hemos logrado para poder nosotros construir el Bet Hamikdash y el Netzach y el éxito que hemos tenido en todos los emprendimientos que hemos realizado. Todo esto es tuyo. Toda la gloria es tuya y vos sos el que gobernás sobre todo. Hoy estuve pensando, pero todavía no pude ver en los libros, pero me imagino que por eso, en este lugar, nosotros damos tzedakah. Porque está escrito que una persona, antes de hacer tefilá, tiene que dar tzedakah, tiene que dar caridad. Porque le voy a pedir a Hashem que se apiade de mí. Entonces, da una moneda para demostrar que vos también te apiadás de los pobres, y entonces Hashem se va a apiadar de vos. Claro, yo he visto mucha gente de nivel dar tzedakah, pero eso es antes de la tefilá. En el Vaivarech David, me parece que estamos ya en la mitad, es decir, uno está concentrado en algo y no veo el momento tan apropiado para levantarme y poner la tzedakah. Sin embargo, los sefardim acostumbramos en ese momento, porque este es el momento de mayor intensidad y en el cual mayor intensidad sobre lo que la persona en ese momento de tanta alegría de haber tenido éxito puede llegar a pensar que él lo hizo. Ahí está el examen. Mi maestro, el Rav Zev Khan, decía, ahí está el examen para poder saber si te lo llevas para vos o si considerás que todo lo que tenés te lo dio Hashem. Cuando uno va a empezar un trabajo, cuando compras mercadería, ahí decís Hashem, dame, ¿no? Sabemos que sin Hashem, y aparte no sale nada, así que qué mejor, vemos a Hashem. Pero cuando ya lograste hacer la diferencia, cuando terminó la empresa, cuando vendiste todo el container, no sé si estamos tan compenetrados, identificados. Ya pensamos, bueno, porque yo tuve la habilidad, tuve lo que comprar. Ya estás un poco sobernado por la situación. Y en ese momento, dice el Rav Khan, en ese momento es el momento de la prueba. En ese momento vamos a ver si vos vas a agradecer a Kadosh Baruj Hu. A esa prueba fue sometido David. Simjá Gedolá. Gran alegría tuvo él, gran alegría tuvo el pueblo. Y por eso, nosotros, a lo mejor por eso es que hacemos tzedakah y demostramos que no nos pertenece la plata. Y esto va a contestar nuestra pregunta sobre los Nesiim. El Hafetz Haim tenía una frase que él repetía, que la persona no tiene que pensar lo que va a hacer, no tiene que pretender que finalizar esto, la persona tiene que hacer. La persona tiene que hacer. Los Nesiim pensaron para bien, pero tenían la posibilidad de hacer y no hicieron. Y por eso se los amonestó. Cuando yo digo que el Todopoderoso te recompensa por el buen pensamiento, aunque no lo conseguiste, pero trataste de hacerlo. Akadosh Baruj Hu, Metzaref Mahashabale Mase, Akadosh Baruj Hu suma el buen pensamiento a la acción y te considera que vos lo hiciste cuando no pudiste hacerlo, pero trataste de hacerlo. Ellos dijeron, vamos a esperar, pensaron bien, pero esperar, ¿qué vas a esperar? Ahora da tu donativo. Después, cuando veas que falte algo, podés nuevamente dar. Pero no decir voy a dar y quedarte solamente en el pensamiento. ¿Me entienden? El pensamiento te lo voy a conseguir que si lo hiciste porque no pudiste hacer, pero tuviste la oportunidad de hacer y te quedaste con el pensamiento, eso no está bien. Por eso fueron amonestados los Nesiim. Y aparte, otro tema más, que es también material de discusión. Nosotros siempre queremos comenzar una buena acción o una mitzvah y también la queremos terminar. Y nos dicen que tenemos que terminar. Y está escrito en la Gemara en Sanedrim que a mitzvah lo nikret ela al shem gombra. ¿Qué quiere decir? La mitzvah se le cuenta a la persona que terminó la mitzvah, no al que la empezó, al shem gombra. Voy a decirles cuál es el ejemplo más claro. Lo trae la Gemara en Sanedrim.
El pueblo de Israel está por salir de Israel. Yosef, cientos de años antes, había hecho jurar al pueblo, así termina Sefer Bereshit. Que Akadosh Baruj Hu dice, Pakovivkod, recordar va a recordar a Dios a ustedes. Ustedes saben que la clave era Pakod, Pakadti, se acordó. El pueblo sabía que cuando venga alguien y nos diga que Hashem se acordó de nosotros, este es el profeta que nos va a sacar. Por eso cuando Moshe llegó al pueblo le dijo, Pakod, Pakadti etchem. Hashem se acordó de ustedes. Esta era la consigna. Esta era la frase que nosotros hemos recibido de generación en generación. Entonces, vaya amén, y el pueblo lo creyó. Esta consigna la impuso Yosef. Pakod ifkod. Hashem los va a recordar, Dios los va a recordar. Bealiteme tatzmotai mize. Y sáquenme de acá. El pueblo estaba muy ocupado. El pueblo estaba muy ocupado cumpliendo mitzvot. No piensen que el pueblo no estaba haciendo mitzvot. Dios le había dicho a Moshe, habla con el pueblo y quiero que cada uno de ellos golpee la puerta de los egipcios y le pidan joyas. Porque yo me comprometí con Abraham Avinu que cuando iban a salir Birjush Gadol, iban a salir millonarios. Tengo que cumplir con lo que me comprometí con Abraham Avinu. ¿Cómo voy a cumplir esto? Quiero que cada uno toque la puerta. Entonces, ellos estaban haciendo una mitzvah. Estaban cumpliendo un precepto muy importante que Hashem le indicó a Moshe. Hashem le dijo a Moshe, Dabernab beozneam, habla por favor a los oídos del pueblo para que cumplan con esto. ¿Qué hizo Moshe? Moshe fue a ocuparse de los restos de Yosef. Y ahí Serach bat Asher, la hija de Asher, le dijo a Moshe dónde estaban los restos de Yosef, y Moshe, por intermedio de un milagro, logró rescatar los restos. Y la Torah dice, Vaikah Moshe et atzmot Yosef. Tomó Yosef los restos de Yosef. ¿Quién comenzó con la mitzvah? Moshe. Pero Moshe no pudo ingresar con los restos de Yosef, porque Moshe no pudo ingresar a la tierra de Israel. ¿Y quién enterró a Yosef? El pueblo de Israel. ¿Qué dice el profeta? Que el pueblo de Israel fue el que se ocupó de los restos de Yosef. No. Pero no es así. Es una injusticia. Moshe Rabbenu se quiso ocupar. Él fue el que se preocupó. Y la verdad que si lo hubiese considerado a él. Sí. Pero en la mitzvah va, dice la Gemara en Sanedrim, la mitzvah se considera al que la termina. Ojo, mi maestro siempre aclaraba. El zehut de Moshe era muy grande. Nadie le robó el zehut. Cuando vos empezaste una mitzvah, aunque no la termine, vas a tener un zehut muy grande. Porque si dijimos que cuando vos pensaste en hacer una mitzvah se te considera una mitzvah muy grande, cuando vos comenzaste a hacer una mitzvah, seguro que se te va a considerar mitzvah. Pero hay un tema que habría que en algún momento definirlo, determinarlo, que se llama ¿a nombre de quién? Anotamos esto. Y anotamos esto al nombre de lo que lo terminó. Entonces, nosotros tenemos una mitzvah que se considera a nombre del que lo terminó. Es verdad. Y sin embargo te estoy diciendo que vos tenés que hacer tu parte. Tenés que empezar, tenés que dar un paso. Entonces, ¿para qué va a dar un paso si al final lo va a terminar otro? Porque la obligación nuestra es de la azot. Nosotros tenemos que hacer. Los nevivim, los nesiim, el error, otro de los errores que ellos tuvieron, es el pensar que ellos iban a terminar de hacer algo. Lo que no pueda traer el pueblo lo vamos a traer nosotros. ¿Quién te dice que lo vas a hacer? ¿Quién te dice que lo vas a hacer? Si Hashem quiere, lo vas a hacer. Y por cuanto que no dijiste que Hashem quiere, lo terminaron perdiendo. Esto es para poder explicar estas partes de la Torá, pero no termino de explicar y necesitaría más tiempo para poder explicar qué es lo que pasa para Perashat Vayakhel. Yo les quiero decir, la Perashat Vayakhel, la Perashat de esta semana, Vayakhel Pekudé, no es una repetición. Es emocionante lo que le voy a decir.
Empezamos diciendo que a lo mejor era una repetición y por eso valía la pena retomar y recordar todas las perashot que vimos. No es una repetición. En esta perashá, dijo el Rambán, que no aparecía el tema de Mahatzita Shekel, no aparecía el tema del donativo que Hashem les obligó a dar. ¿Sabe por qué? Porque hay dos conceptos. El Zohar dice que hay dos conceptos. Hay un concepto que se llama Itoreruta de Leela y hay otro concepto que se llama Itoreruta de Letata. Itorerut, despertar. El despertar del cielo. A veces Dios es el que te despierta, el que te zarandea. Tenés un zehut, un mérito. Dios habla con nosotros permanentemente. Todo lo que te pasa, todo lo que te ocurre, Dios te lo manda. Ustedes saben que el Baal Shem Tov, tenía su alumno predilecto, que era el Toldot Yaakov Yosef. El Toldot Yaakov Yosef, el único de los grandes alumnos del Baal Shem Tov que escribió un libro, Toldot Yaakov Yosef. Entonces él era un descreído. Le habían hablado que el Baal Shem Tov, sobre su concentración, sobre su lucha, sobre su entrega. Entonces él viajó a donde estaba el Baal Shem Tov para ver si era verdad, y ahí se convirtió en su alumno más importante. ¿Qué es lo que vio ahí? Ellos estaban hablando en Divrei Torah, y de repente apareció un botellero. El botellero, por la calle, que en esa época, anti-Zahen se dice en Yiddish, creo, y vos lo ves en Israel, que ellos van por la calle, escuchás que van pregonando si tenés algo viejo, si tenés algo para tirar, pero eso también buscaban algo para arreglar. Entonces, están los dos hablando de Divrei Torah y escuchan al botellero que dice, ¿tienen algo para arreglar? Yo arreglo todo lo que ustedes tienen para arreglar, se los arreglo, no lo tiren. Entonces el Baal Shem Tov interrumpió lo que estaba, perdóname, voy a decir al botellero, le tengo que decir al botellero algo. Fue y le dijo al botellero, no tengo nada para arreglar. No, le dijo el botellero, pero busca bien, a lo mejor tenés algo para arreglar. Entonces se fue a un depósito que tenía, dice, sí, encontré, tengo una vieja pava para arreglar. ¿Me la sabés arreglar? Sí, yo te la arreglo. Y después siguió hablando con este rab tan importante que iba a hablar con él. Entonces el rab le dijo, un momento, algo que no entiendo. Estamos hablando de Divrei Torah, parece un botellero, te fuiste a hablar con el botellero, de vos dicen que sos tan importante, tenés algo para arreglar, le dijiste que no tenés, no, seguí buscando, te fuiste a buscar para si hubiese algo para arreglar. ¿Qué es esto? No entendí. Entonces le dijo, mirá, yo te voy a explicar, ese botellero me lo mandaron del Shamaim. Es un simple botellero ese hombre, pero me lo mandaron del Shamaim. Estábamos hablando de temas muy elevados. Y no puedo hablar de temas muy elevados si no tengo algo para arreglar, si todavía no me arreglé totalmente. El botellero me hizo recordar con sus palabras mundanas que sí tengo algo para arreglar. Y entonces arreglé lo que tenía para arreglar y después puedo seguir hablando con vos. No, le dijo, pero no me va a decir usted que vino el botellero, mandaron a un goy, a un hombre tan simple, tan simplote, en algo muy tan no sé, tan rutinario, para hacerle recordar, sí, créelo. También mandan a cualquier persona, todo lo que te pasa en el día está relacionado con algo. ¿No lo querés creer? No lo creas. Bueno, se despidieron, y cuando este rab, el Baal Toldot Yaakov Yosef, está por la calle, a metros de la casa del Baal Shem Tov, ve que hay una persona, un goy que tenía una carroza, y se le rompió porque el Baal Shem Tov le dijo a él, entonces digo, no, la verdad que yo no lo creo. No digas que no lo crees, no lo querés creer. Vos no lo querés creer, le dijo el Baal Shem Tov. Porque la persona hace lo que quiere, y lo que no hace porque no lo quiere hacer. Entonces cuando él salió a la calle, y vio que había una carreta, y la carreta se le rompió la rueda, entonces el carrero, el conductor, le dijo, che, ¿me podés venir a ayudar a arreglar la rueda? Me dice, no puedo.
No digas no puedo, no quiero. Entonces él lo ayudó a arreglar la rueda, volvió a la casa de Baal Shem Tov, le dijo, tenés razón. Es decir, del Shamaim en ese momento le mostró a la persona que le volvió a repetir la misma palabra que dijo el Baal Shem Tov. Es decir, nosotros nos pasa tantas cosas en el día y vos pensás que no está relacionado. Está todo relacionado. Eso es Marot Atzobot. Esos son los espejos de cobre. Es decir, todo está relacionado. El que te insulta, el que te ofende, el que te pisa, el que te empuja, el que te da las gracias, el que te pide un favor, todo se lo mandó Borolam. Eso es lo que nosotros vemos en este lugar. Y eso fue lo que nosotros tenemos que aprender de Berashat Vayakel. Dijimos que hay el Itorerut de Leela. Hay cuando el despertar, Orerí, despertate. El despertar viene de arriba. Hay personas que tienen ese mérito que le mandan el despertar desde arriba. Tenemos que saber que Akadosh Baruj Hu todo el tiempo está dialogando con nosotros. Y nosotros tenemos que saber interpretar qué es lo que está diciéndonos, sin mortificarnos. Sin mortificarnos. Ustedes saben que, lo alenu, había una persona, una brej joven, que nunca nos pase, que perdió un hijo. Y entonces, cuando estaba sentado en esa semana, en Bnei Brak, entonces, claro, es un Bentorá, es una persona que sabe mucha Gemara, entonces empezó a recordar todas las Gemarot que hablan por qué mueren los hijos. Y entonces él decía, bueno, pero ¿por qué murió? ¿Pero por qué perdió mi? ¿Cuál es lo que tengo que le taquen? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Y un día vino el Rav Shach, Zecher Tzedek Libraja, vino a darle el pésame. Y le dijo, Rav, yo no estoy criticándolo al Todopoderoso, pero quiero saber qué es lo que tengo que corregir. Tengo todas las Gemarot. Entonces, ¿por qué me pasó? Entonces el Rav Shach le dijo, ¿y vos vas a hacer lo que yo te digo? Si yo te digo, ¿vas a hacer lo que yo te digo? Sí, voy a hacer. Olvídate de todas las Gemarot. Y le dijo, ¿pero cómo, Rav? Bueno, porque no te mandaron todas estas cosas para mortificarte. No te mandaron para que te eche la culpa. Imagínate que vos decidís que tal Gemara por esto te pasó, te vas a destruir. ¿Cuánto tiempo te va a tardar en salir? Y no es eso lo que Hashem quiere de vos. Hay un diálogo que se entabla. Él quiere que dialogues con él. No pienses si es por esta Gemara o por la otra. Fíjate en lo que podés mejorar. Fíjate cómo podés tener un mejor diálogo con él. Hay un Torerut de Leela. Hay un despertar que aparece del Shamaim y habla con nosotros un diálogo. Pero hay un Itoreruta de Letata, hay un Itorerut, un despertar que comienza desde abajo. Y cada vez que la persona quiere hablar con Hashem, Hashem va a hablar con él. Uno tiene que saber entenderlo. Pero siempre es como dice Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, que así como la persona tiene emuná, tiene fe en Dios, tiene que tener fe en uno mismo. ¿Sabéis la min beatzmo? Tiene que creer en él mismo. Qué bueno, he visto Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, uno de los grandes de Hasidut, que diga esto. ¿Cuál es la idea? La idea es que lo que él quiere decirnos es que la persona tiene que saber que Hashem tiene un trato con vos. Hashem tiene un esek con vos, está con vos. Es decir, eso es lo que tenés que leamin, eso es lo que tenés que tener fe, que él tiene con vos una trayectoria que hacer. Perashat, Terumá y Tetzaveh, las primeras perashiot es la orden de Dios al pueblo. Y por eso ahí se habla sobre la obligación que tiene cada judío de donar para la construcción del tabernáculo, del Mishkan. Y la obligación que tiene cada judío para donar en la ropa de Aarón HaKohen. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman nos decía, no aparece Majacita Shekel, no aparece todo el tema del dinero que tenía que traer. ¿De qué hablan estas perashiot? ¿De qué habla Perashat Vayakel? De la persona que es un Nediv Lev, una persona que tiene una donación de su corazón, Nesaol Libo, la persona que ellos fueron, en un principio aparecieron Betzalel y Aholiab, estos dos artesanos como los encargados de construir todo lo que había que hacer. Pero después en algún momento, Vayabou Kol Hajam Lev, empezaron a venir personas que tenían sabiduría en su corazón. Y ellos vinieron y dijeron, queremos hacer en el oro, en la plata, queremos ser los artesanos, los orfebres, queremos tallar la madera. ¿Y dónde aprendió esta gente? En ningún lado. No aprendieron, no sabían.
pero ellos quisieron. Y entonces ellos fueron lo que hicieron, ellos fueron lo que construyeron todo lo que hacía falta para el Mishkan. Esta perishot, el Perashat Vayakhel, habla sobre el itoreruta del etata, el itorerut, el despertar que viene de abajo. Cuando una persona, hay una discusión permanente con Akadosh Baruj Hu. ¿Cuál es la discusión? Akadosh Baruj Hu dice, suba Israel, Ad Hashem me lo queja, retornen Israel, suba Israel, dice Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué decimos nosotros todavía en la tefila? Ashivenu Hashem en Ashuba, retornamos y vamos a retornar. Quiere decir que estamos siempre en esa discusión, pero tenemos que saber que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, en nuestro itorerut, en nuestro despertar. Esto es la Perashat Vayakhel. Las personas que vinieron para donar sus manos, porque no tenían conocimiento, donaron su intención, donaron su corazón. Las personas que vinieron a donar dinero, que no se les pidió, porque cada uno podía donar lo que él quería, y ellos vinieron a tal punto que Moshe tuvo que decir, basta. Vayaviru kol bamahané. Tuvieron que pregonarlo. Basta de traer. Eso es lo que es un Neviv Lev, eso es lo que es una persona que tiene un itorerut, un despertar desde su base, el despertar de la persona. No hay que decirme lo que tengo que hacer, yo quiero hacer. Y eso produce el diálogo con el Akadosh Baruj Hu. Gran diferencia que hay entre esta perashá y las perashot anteriores sobre el mismo tema, y aunque se usen los mismos temas, gran itorerut, gran diferencia entre estas perashot. Y eso es lo que va marcando esta perashá, que las mujeres, y esto no lo dije, pero lo digo ahora también, fueron las primeras que trajeron donativos para el Mishkan, lo dice en Perashat Vayakhel, Vayabou anashim al anashim, dice la Torá, Vayabou anashim al anashim. Vinieron los hombres, pero vinieron después que las mujeres. Las mujeres fueron las primeras. Han de decir una mujer que se desprenda de una joya. Y sin embargo, ellas fueron las primeras que fueron a desprenderse de lo que tenían para la construcción del Betamín, para la construcción del Mishkan. Y por eso la Torá lo recalca en ese momento. Y por eso nosotros, lo que nos tiene que quedar en claro en este momento es la relación que tenemos con Akadosh Baruj Hu, el diálogo permanente, y cada cosa que nos pasa tiene que ver algo, y también lo que dice el Hafetz Haim, hacer, hay que hacer. No digas voy a esperar que otros hagan, no digas voy a hacer para que me copien, me voy a hacer el que hago para que los otros empiecen a hacer. Hacé lo que puedas. No, pero no le voy a poder terminar, no importa. Nosotros vinimos a este mundo para hacer, de Olama hacia, el lugar de hacer. Por eso tanto se repiten estas perashot, Vayaz, hizo Moshe, hizo Moshe, hizo Moshe, hizo Moshe. ¿Para qué tantas veces repiten? Cada uno de los elementos que había que traer para el Mishkan, dice, y Moshe hizo, para enseñarnos a nosotros que venimos acá para hacer. Besat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos dé la oportunidad de hacer y que nos dé también la posibilidad de estudiar, y la venida de Mashiach Tzidkenu, Bimera Amén, amén.